Vamos a concluir este ejercicio que estábamos trabajando ayer y para que lo comparen y vean cuál es la identidad o cuál es el proceso que debieron haber realizado. Si es que no lo realizaron, ¿no? Es posible que no lo hayan completado, que simplemente lo hayan escrito así como aparece directamente. Pero bueno, vamos a ver que hay ciertos aspectos sutiles, vamos a decir así, que nos permiten obtener la solución ya final. Uno de ellos es una identidad trigonométrica que vamos a utilizar o vamos a emplear. Seguramente no todos lo vieron. Digo, no hay ningún problema si no lo llegaron a ver, ¿no? Muy bien, lo que estoy haciendo es desarrollar el producto del primer término, que por supuesto es una expresión de dos términos multiplicada por el coseno de 2t. Me refiero a este de aquí arriba, el que está entre corchetes, multiplicado por el coseno de 2t. Entonces lo que acabo de hacer es desarrollarlo, nada más sustituí cuánto vale C1, ya lo teníamos aquí enmarcado. Aquí está el valor de C1 multiplicado por el coseno de 2t. Más nos indica C2 multiplicado por el seno de 2t, que C2 ya también lo conocemos, entonces tenemos aquí 3/8 de seno al cuadrado por el seno. Ahora, si se están dando cuenta, no estoy multiplicando el seno de 2t por el seno de 2t, aunque sí podemos realizarlo, ¿vale? Porque tenemos la misma base y el mismo argumento para la función trigonométrica, es el seno al cuadrado multiplicado por el seno, sería el seno al cubo. Pero ahorita van a ver por qué es que no lo estoy desarrollando. La clave está en este argumento, en el seno de 4t. Si logramos apreciar 4t directamente, es el doble de 2t. Es decir, todos los argumentos trigonométricos tienen como argumento al doble de t, o 2 veces t, todos y cada uno de ellos, excepto este. Este es el único que no lo tiene, ¿sale? Pero es el doble de 2 veces t. Y eso nos va a permitir nos va a permitir simplificarlo porque vamos a utilizar una identidad trigonométrica. ¿Sale? La identidad trigonométrica es conocida como la identidad del ángulo doble. En este caso nos estaría diciendo que el seno al cuadrado de un ángulo es igual al doble del producto entre el seno y el coseno del doble del ángulo.
Permítame corregir que lo acabo de escribir mal. Es al revés. Aquí es el doble del ángulo y aquí es el ángulo simple. Vale, permítanme colocarlo. Bien. Listo. Ya, lo que pasa es que tratamos de simplificar esa expresión que trae el doble del ángulo, ¿no? Y reexpresarlo, y también aquí me equivoqué en el cuadrado. Así es la identidad trigonométrica. Claro, pueden encontrar las identidades trigonométricas en tablas, ¿vale? Donde aparecen las identidades trigonométricas como las que les compartí ayer, ¿no? Las identidades trigonométricas que utilizamos ayer. Utilizamos dos, una del seno cuadrado más coseno cuadrado, que de hecho ahorita la vamos a volver a utilizar, y una para calcular la integral. Si quieren se las muestro de nuevo, ¿no? Está aquí. Esta identidad trigonométrica la utilizamos, esta de aquí, y la de seno cuadrado más coseno cuadrado. Fueron las dos identidades trigonométricas que utilizamos ayer. Entonces con esta estaríamos utilizando una tercera identidad trigonométrica, ¿vale? Y esta nos va a permitir, vamos a utilizar a teta como dos veces t también. Nos va a permitir reescribir la expresión. Voy a reescribirla. Bien, ahora voy a enfatizar esta parte que acabo de sustituir. Todo lo que está entre corchetes fue lo que correspondía antes al seno de 4t, utilizando aquella identidad trigonométrica, ¿vale? Y entonces esta expresión que acabo de enmarcar aquí, o enfatizar más bien dicho con el marcatextos, corresponde a esta expresión al seno de 4t utilizando esta identidad trigonométrica, ¿vale? Lo que está entre corchetes, nada más eso. Ahora, con ello podemos simplificar porque aquí este 2 lo puedo multiplicar por el 3/16. 3 por 2 daría 6. 6 dividido entre 16 se puede simplificar. Serían 3 octavos. ¿Sale? O directamente también este 2 se puede dividir por el 16. 2 entre 16 daría un octavo. Entonces aquí como resultado final tendríamos 3 octavos. Coseno por coseno nos daría coseno cuadrado de 2t. Y ahí es donde veríamos que hay una identidad común, ¿vale? Un factor común. Vamos a escribirlo.
Bien, acabo de escribir el desarrollo que les comentaba y enmarcar los términos que son comunes, ¿vale? De esto que acabo de enmarcar es común con este otro marco, por así decirlo, con este par de marcos. Entonces, lo que quedaría en las expresiones es el coseno cuadrado de 2t y el seno cuadrado de 2t. En otras palabras, podemos factorizar esta expresión que es 3 octavos del seno de 2t y simplificar todo, ¿no? Aquí tendríamos menos 3 cuartos por el coseno de 2t, más ese factor común, que es 3 octavos multiplicado por el seno de 2t, que a su vez va a estar multiplicado por coseno cuadrado de 2t, más el seno al cuadrado de 2t. Entonces aquí vuelve a suceder lo que veíamos ayer. La suma del coseno cuadrado y el seno al cuadrado siempre es igual con 1. O al revés, el seno cuadrado más el coseno cuadrado del mismo ángulo siempre es igual con 1. Entonces toda esta expresión es igual con 1 y así es como queda completamente simplificada la solución. Y hasta ahorita solamente estamos hablando de la solución particular, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a decir que YP, la solución particular, es menos 3 cuartos de t multiplicado por el coseno de 2t más 3 octavos del seno de 2t. ¿Sale? Entonces voy a enmarcar esta última, que sería la solución particular, precisamente la solución particular a la que llegamos. Y vamos a reflexionar un poco sobre hasta dónde hubiéramos tenido que ir o hasta dónde hubiéramos tenido que extender el desarrollo para poder llegar a esta expresión, a proponer este tipo de expresión, ¿no? Para hacerlo por el método de coeficientes indeterminados, por el método del tanteo. Ahorita vamos a repasarlo. Fíjense, hasta aquí lo único que hicimos fue una simplificación por medio de identidades trigonométricas. No es, es decir, no es algo grave que no sepan esta parte de aquí, ¿no? No es grave que no lo utilicen, que no lo dominen. Simplemente no van a ser capaces, si no conocen este tipo de identidades, no serían capaces de simplificar los resultados, ¿vale? El resultado se hubiera quedado como está en la parte de arriba. Y se dan cuenta, comparamos esta expresión que estoy señalando con la de hasta abajo, pues sí es una diferencia significativa respecto a la cantidad de términos que aparecen, ¿no? Entonces, bueno, ese es el único impedimento, por así decirlo, ¿vale? Es el único detalle. Ahora, permítanme regresar un momento a lo que habíamos hecho ayer para resolver esta ecuación y discutir un poco acerca de cómo proponemos la solución particular, que en principio empezamos con una estructura donde una constante multiplica el seno. Nos dimos cuenta que esta solución particular no funciona y entonces lo que hicimos fue agregar una variable a la constante, como comentamos ayer que debe de realizarse. Pero si tampoco funciona este tipo de solución, entonces quizás quieran seguir proponiendo soluciones particulares. Cuando se trata de funciones trigonométricas, podemos intentar con diversas funciones trigonométricas. La siguiente opción natural, que también la discutimos, es que hubiéramos propuesto a YP como AT cuadrada multiplicada por el seno de 2t. Si ustedes utilizan esto, tampoco va a funcionar, ¿sale? O sea, tampoco va a ser una solución particular. Y eso es porque ya sabemos cómo es la solución particular, fíjense. Hasta aquí abajo, la solución particular tiene esta estructura, ¿sale? Entonces, si nosotros hubiéramos propuesto esta estructura, bueno, nos damos cuenta que es diferente y por lo tanto no habríamos podido lograr obtener el resultado. Quizás entonces hubiéramos tenido que cambiar el seno por el coseno. Sí podemos cambiar los argumentos trigonométricos, ¿sale? Es decir, el seno lo podemos cambiar por el coseno y podríamos haber propuesto esta solución particular, a coseno de 2t. Pero ¿qué creen? A coseno de 2t tampoco iba a funcionar. ¿Por qué? Bueno, vamos a pasar a la siguiente página donde tenemos el resultado, ¿no? Nos damos cuenta que la solución particular contiene un coseno, pero ese coseno está multiplicado por una variable, no por una constante. Y la solución que nosotros estamos proponiendo es una constante multiplicada por el coseno de 2t. Entonces, hasta aquí, esta otra hubiera sido otro intento fallido de solución particular.
¿Sale? No es posible saber desde antes, o ir a ciegas. Es como si fuéramos a ciegas por un camino. No es posible saber desde antes, a menos de que conozcamos el camino, cómo dirigirnos a ciegas sobre ese trayecto. Si me explico, imagínense que van a entrar a un laberinto, ¿no? Y no conocen el laberinto de antemano. Entonces van indagando cada vez que van avanzando, cada vez que hay un cruce, van a indagar hacia qué dirección se van a ir, si caminan hacia la izquierda o si caminan hacia la derecha, o si siguen derecho, ¿no? Ustedes van a decidir cuál es el movimiento que tienen que hacer. Hagan de cuenta que los movimientos que estamos haciendo son cada una de las soluciones particulares que estamos proponiendo. Entonces, hasta aquí esta fue la primera, esta fue la segunda. Quizás la tercera hubiera sido la t cuadrada y la tercera ya no nos funcionaba. La cuarta sería esta de aquí, que tampoco funciona. Entonces hasta ese momento estaríamos llevando 4 intentos fallidos, ¿sale? O sea, 4 movimientos erróneos. Y eso es porque no conocemos el camino, pero no es nada grave. Es decir, lo podríamos hacer, pero nos vamos a tardar, ¿sale? Ahora, una vez que llegamos a este momento donde proponemos la solución particular con coseno y nos damos cuenta que no funciona, quizás ya nos estemos frustrando. Por eso les digo que muchas veces van a querer utilizar la técnica de variación de parámetros en lugar de la técnica de coeficientes indeterminados, precisamente por este tipo de problemas. Pero después de pasar por el A coseno, entonces tendríamos que proponer el AT coseno de 2t, ¿sale? Y esta solución sí va a funcionar. De hecho, esta solución sí va a funcionar. Y si quieren ustedes, les dejo como ejercicio comprobar que esta solución también funciona, ¿sale? Y que entonces van a obtener como solución particular casi lo mismo, salvo por este único término. Es decir, lo que van a obtener es exactamente este mismo término. Si ustedes utilizan por medio de la sustitución esta solución particular propuesta que estoy mostrando en pantalla, ¿sale? Entonces, en ese caso, vuelvo a repetir, solo en ese caso, habríamos obtenido la solución particular de la ecuación diferencial. Pero entonces hay que considerar que nos estaríamos llevando 5 intentos, ¿vale? 5 intentos para poder llegar a la solución particular. Digo, de la manera natural en que habría que proceder, ¿no? La manera natural en que habría que proceder es aumentando el orden de las variables, ¿sale? Pero bueno, eso nada más lo dejo como una discusión, como reflexión, ¿sale? Ahora, vuelvo a insistir en el desarrollo de este ejercicio que ustedes posiblemente llegaron a esta expresión de aquí y está bien. Si llegaron hasta ahí no hay ningún problema. Lo que les estoy mostrando aquí es la manera en que podían haber simplificado el resultado y que logren apreciar que el resultado se simplifica de sobremanera, ¿vale? Es decir, significativamente. Entonces, bueno, ya para finalizar, lo que hacemos es agregar las soluciones, la solución de la ecuación diferencial homogénea, como la habíamos encontrado antes. Voy a mostrárselas en pantalla nuevamente, que es esta parte que tenemos enmarcada aquí, C1 coseno de 2t más C2 seno de 2t. Y entonces a esa parte le vamos a agregar la solución particular que acabamos de descubrir. ¿Vale? Voy a utilizar esto último para no tener que escribir tanto, ¿no? Entonces recorro la pizarra, escribo aquí la solución homogénea, permítanme un segundo. A ver, tengo que recorrerlo hasta acá. Vale, y entonces aquí tenemos Y, pero para obtener la solución particular, la solución general de la ecuación diferencial, entonces le agregamos la solución particular a esta última. Sería menos 3 cuartos t coseno de 2t más 3 octavos del seno de 2t. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, tenemos los mismos argumentos. O sea, tenemos coseno de 2t, aquí tenemos coseno de 2t, y acá, de hecho, también tenemos seno de 2t y seno de 2t. Fíjense que aquí va a haber este ejercicio está bastante poderoso en ese sentido. O sea, tiene bastante de qué discutir, ¿no? Fíjense que estos dos términos, el 3 octavos seno de 2t y C2 seno de 2t, los podemos juntar, los podemos agrupar en uno solo porque son semejantes.
Los otros dos no. O sea, C1 coseno de 2t y menos 3 cuartos de t coseno de 2t, no los podemos agrupar porque la t estaría impidiéndonos esa factorización. Para hacerlo como lo voy a hacer con el seno, fíjense. Voy a agrupar el seno así, con C2 más 3 octavos dentro de un corchete multiplicado por el seno de 2t. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que C2 más 3 octavos es una constante. Si nosotros le cambiáramos el nombre a una constante arbitraria, no perderíamos nada, ¿sale? Es decir, esta expresión que está entre corchetes también es una constante y por lo tanto la solución al final sería C1 coseno de 2t. Fíjense bien, no se vayan a perder en el camino. Más C3 por el seno de 2t menos 3 cuartos de t coseno de 2t. Y eso sería ya la expresión o la solución final de la ecuación diferencial. ¿Vale? Ahora voy a enfatizar nuevamente estos elementos que acabo de agrupar en esta expresión C2 multiplicado por el seno de 2t y 3 octavos multiplicado por el seno de 2t. Tienen exactamente la misma estructura, vamos a verlo de esa forma, y por eso los podemos agrupar y factorizar en una sola expresión de la misma estructura. Fíjense, es una constante multiplicada por el seno de 2t, es decir, tienen exactamente la misma estructura, ¿sale? Y al tener la misma estructura, entonces nos vamos a dar cuenta, de hecho, que la podemos reescribir toda la expresión como una que tiene la misma estructura, exactamente la misma estructura, es decir, otra constante, vamos a llamarle C3 multiplicada por el seno de 2t. Si conocemos condiciones iniciales, entonces lo que vamos a determinar es el valor de C1 y el valor de C3 sin ningún problema, o sea, sin tener que conocer cuánto vale C2. Si quisiéramos conocer C2, entonces tendríamos que sustituirlo en esta parte. Pero C2, al ser una constante arbitraria, también la suma de C2 más una constante va a ser una constante. Por eso lo podemos reescribir de esta manera. Y entonces nos daríamos cuenta que en realidad la solución particular bastaba con que fuera menos 3 cuartos de t coseno de 2t. ¿Vale? Para lograr explicar ese fenómeno, bueno, tendríamos que reflexionar bastante sobre lo que está sucediendo con la solución particular. Lo que sucedió con la solución particular es que aparece un término que de hecho hace cero la ecuación diferencial. ¿Recuerdan que ayer comentábamos eso? O sea, si da cero, entonces no funciona. Incluso alguna de sus compañeras, uno de sus compañeros preguntaba eso, ¿no? O sea, si da cero, si al sustituir da cero. Si al sustituir da cero, entonces no funciona y comentábamos que sí, exactamente, ¿no? O sea, quedaba una ecuación cero igual a 2 seno. Ahorita estoy inventando nada más, ¿no? Cero igual a 2 seno de 2t, pues esto es incorrecto, ¿sale? O sea, no es posible. Pero precisamente el hecho de que haya resultado ser cero es lo que nos está diciendo que es, irrelevante, perdón, la palabra que estaba buscando, es irrelevante si este término aparece o no dentro de la solución particular. En otras palabras, lo podíamos haber eliminado y quedarnos únicamente con este término, con el menos 3 cuartos de t coseno de 2t. ¿Vale? Entonces son bastantes detallitos que tiene este ejercicio, pero bueno, que nos sirven para atacar ciertos problemas o demás problemas de naturaleza semejante, ¿vale? Vamos a dejarlo hasta ahí. Si tienen alguna duda me comentan, pero vamos a tratar de reflexionar sobre todo esto, de qué es lo que hay que realizar, cómo es que hay que realizarlo, ¿vale? Para que podamos resolver todos los ejercicios que ya se propusieron. Ahorita les voy a volver a mostrar esa lista de ejercicios que ya les había propuesto y vamos a atacar algunos que les voy a proponer, donde vamos a mezclar todo lo que hemos visto hasta ahorita, ¿vale? Entonces, ¿hasta ahorita tienen alguna duda?
Bueno, entonces aquí está la lista de ejercicios que ya les había mostrado y les había comentado también cuáles son los ejercicios que podían haber realizado. Ahora ya están capacitados para resolver todos y cada uno de estos ejercicios. Pero vamos a discutir algunos que tienen ciertas sutilezas, vamos a decirlo de esta manera. Por ejemplo, el ejercicio número 6. El ejercicio número 6 ya lo cuasi resolvimos, vamos a decirlo así, porque no tenía, en esa expresión que nosotros resolvimos, en esa ecuación diferencial que nosotros resolvimos, no aparecía este término que acabo de borrar de la expresión o que voy a enfatizar en este momento. ¿Sale? Entonces vamos a volver a atacar este problema, pero para incluir ese término que no aparecía antes, ¿no? Y discutir qué es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, cómo deberíamos de proponer la solución particular. Entonces vamos a escribirlo aquí abajo, este problema. Y de hecho también vamos a escribirlo con las variables que nosotros estamos utilizando. Aquí aparece y y x, nosotros utilizaremos y y t, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí y' menos 8y' más 20y igual a 100t al cuadrado menos 26t por e a la t. O sea, ¿qué es lo que debemos de hacer cuando aparece una expresión de esta naturaleza? Una que es una expresión cuadrática y otra que es una cantidad lineal o un término lineal multiplicada por una función exponencial. Ya sabemos cuál es la solución de la ecuación diferencial homogénea. De hecho, eso, como les había comentado, ya lo habíamos resuelto antes. ¿Quién me puede decir cuál es la solución de la ecuación diferencial homogénea en este caso? Era e a la 4t multiplicado por c coseno de 2t más c2 seno de 2t. Entonces sería e a la 4t por c1 coseno de 2t, ¿sí? Más c2 seno de 2t. Ok. Gracias, Alejandro. Ahora, ya que llegamos a ese nivel, o sea, ya sabemos cuál es la solución de la ecuación diferencial homogénea, lo que vamos a hacer es proponer una solución particular, ¿no? De hecho, yo les propongo esa estrategia, ¿no? Primero tratar de hacerlo por medio de una solución particular. Si después de proponer algunas dos soluciones particulares no logran obtener un resultado favorable, entonces ya utilizar la técnica de variación de parámetros. Es la estrategia que sugiero. Pero si ustedes quieren aventarse variación de parámetros desde el principio, no hay ningún problema, ¿no? Eso es opcional. Ahora, para la solución particular, hay que darnos cuenta de cómo es la estructura del lado derecho de la ecuación diferencial, en este caso que es la f de t o la función que depende de t. Está compuesta de dos partes, vamos a verlo de esa manera. La primera parte es una expresión de segundo grado, ¿sí? O sea, 100t al cuadrado es un polinomio de segundo grado. Y la segunda parte, aunque tiene el signo negativo, no importa el signo, cuando proponemos la solución particular, es una expresión variable multiplicada por la función exponencial. Entonces, fíjense, la manera en que va a cambiar todo. Si hay polinomios, proponemos como expresión particular el polinomio completo, aunque no aparezcan los términos restantes. Por ejemplo, en este polinomio, en 100t al cuadrado, pues no aparece ninguno b por t, o sea, ningún término lineal independiente y ningún término independiente absolutamente de toda variable, o sea, ninguna constante, pero nosotros debemos incluirla. Ojo, esto es nada más para la primera parte de la estructura funcional de lo que está en el lado derecho de la ecuación diferencial. Para la segunda parte, para esta segunda parte, entonces vamos a proponer una solución con base en lo que hicimos la clase de ayer. O sea, si aparece una cantidad constante o variable, utilizamos la misma estructura, entonces sería una constante, pero bueno, por supuesto utilizamos la letra A. Vamos a decir que es D, una constante D multiplicada por T por E a la T. Ese término correspondería a la segunda parte del lado derecho de la ecuación.
¿Sale? Entonces vamos a señalarlos para que quede más claro, ¿no? Digo, espero que con esos colores quede claro, pero de todas formas voy a ser muy específico, ¿no? O sea, de esta, lo que está de color naranja corresponde con lo de color naranja y lo que está de color rojo corresponde con lo de color rojo. Esas son las dos diferencias que de hecho también ayer comentamos, ¿no? Ayer uno de sus compañeros preguntaba, pero entonces aquí no faltaría que le agreguemos un número. Y yo le comentaba que no, si lo recuerdan. E incluso les hice un bosquejo de por qué no, o sea, de cuál era la razón del por qué no incluíamos esas cantidades, ¿no? Entonces vamos a intentarlo en primera instancia así. Y ojo, también es posible que tengamos que agregar la constante, pero eso no lo sabemos. Es decir, vuelvo a repetirles que esto de proponer una solución particular de esta manera es como aventarnos, sí, en un laberinto sin conocer nada, ¿no? O sea, es como un juego, por así decir. Entonces, con esta estructura comenzamos el desarrollo. Lo que tenemos que hacer es calcular la primera derivada. En este caso sería 2a por t más b más. Recuerden que para esta parte hay que utilizar regla del producto de la derivada. Entonces tendríamos dt por e a la t más d por e a la t. Ese sería el resultado de utilizar la regla del producto. Luego calculamos la segunda derivada y sustituimos, ¿sale? Entonces tendríamos yp bi'prima, vamos a expresarlo de este lado, yp bi'prima igual a 2a más d por t por e a la t. Ya lo voy a poner en el resultado final, sería 2 veces d por e a la t, ¿sale? Ese sería el resultado final de la segunda derivada. Sustituimos, voy a recorrer la pizarra hasta acá, sustituimos en la ecuación diferencial. Vamos a ponerlo aquí, a indicarlo. Sustituimos. Entonces lo que tendríamos es 2a más d por t por e a la t más 2 veces d por e a la t, que es y prima, menos 8 multiplicado por y prima, que es 2a por t más b, más d por t por e a la t, más d por e a la t, más 20y, entonces más 20 multiplicado por y, que es at cuadrada más b por t, más c, más d por t por e a la t. Cerramos el paréntesis y todo esto debe de ser igual en principio. O sea, toda esa parte debe ser igual en principio y vamos a poner el signo de igualdad hasta acá. A 100t al cuadrado menos 26t por e a la t. Y entonces nos aventamos el desarrollo, ¿no? Tenemos que aventarnos todo el desarrollo en esta parte para después comparar los coeficientes, que es lo que tenemos que hacer. Ahora, fíjense, cómo podría llegar a frustrarse uno, porque si todavía después de haber realizado este desarrollo algebraico y hacer la comparación nos damos cuenta que no sirve, pues sí se anda frustrando uno, ¿no? Se dice uno, bueno, por eso vuelvo a insistir, muchas veces cualquiera de las dos técnicas es válida, pero muchas veces una es más válida que otra. ¿Cómo saber cuándo utilizar una o la otra? No se sabe, ¿vale? O sea, no es algo que podamos decir concretamente o directamente. O sea, es decir, es mejor utilizar la técnica de variación de parámetros o mejor utilizar la de coeficientes determinados. No hay forma de decirlo. O sea, cualquiera de las dos es válida, pero ambas tienen desventajas. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer el desarrollo. Entonces tendríamos 2a más d por t por e a la t más 2d por e a la t menos 16a por t menos 8b menos 8d por t e a la t menos 8e a la t, no, d por e a la t más 20a por t al cuadrado más 20b por t más 20c más 20d por t e a la t y todo esto igual a 100t al cuadrado menos 26t por e a la t. Ahora vamos a ver cuáles son los términos semejantes en toda esta expresión, o sea, cuáles podemos agrupar. Los que son constantes, por supuesto, todo aquello que no está multiplicando una variable. ¿Vale? Entonces aquí en principio tenemos este constante, aquí hay otro constante, acá tenemos otro constante, y ya.
Ahí se terminan las constantes. Ahora vamos a ver las que tienen esta estructura, una variable multiplicada por e a la t. Aquí está otro, variable multiplicada por e a la t, y hasta el final tenemos otro. ¿Sale? Ahora vamos a agrupar los exponenciales simples, que es este de aquí, exponencial simple, con este otro exponencial simple, y ya, son dos. Luego, los que están multiplicando a la t, únicamente a la t. Entonces tendríamos esta expresión de aquí que está multiplicando a la t, y esta otra expresión de aquí que también está multiplicando a la t. Finalmente, o de manera independiente, el término restante es único, que es 20a multiplicado por t al cuadrado. Entonces vamos a agrupar y factorizar. Espero que me sigan en esa parte. Si no lo ven, me comentan. Lo comentamos rápidamente, ¿no? Voy a expresarlo de la siguiente manera, de acuerdo a la estructura que está del lado derecho. O sea, empezamos con el polinomio. Entonces tendríamos 20a por t al cuadrado y ya habríamos escrito esta expresión de aquí, ¿no? Bueno, permítanme volver a escribir esta parte. 20a por t al cuadrado. Entonces ya escribimos este término. Ahora vámonos con los lineales. El primero es d por t por e a la t. Entonces vamos a considerar d. Más el siguiente que es menos 8d. Entonces vamos a poner menos 8d aquí. Menos 8d. Tachamos este. Y luego tenemos 20b. No, 20d. Que es este de aquí. 20d. A ver, espérenme. Bueno, ya. Más 20d. Y todo esto multiplicado por t por e a la t. Entonces, fíjense, aquí en este último podemos sumar todo. ¿Estamos de acuerdo? Todos son semejantes y los podemos sumar entre sí. O sea que se puede simplificar. D menos 8D sería menos 7D más 20. Tendríamos 13. ¿Sale? 13D. Bueno, pero ahorita escribimos eso. Luego vamos a agrupar los que tienen exponencial, los exponenciales simples, que sería más 2D, que es el primero que está aquí arriba, 2D. Luego menos 8D, vamos a poner aquí menos 8D. Y ya, ¿vale? Este va agrupado, multiplicado por e a la t. Bien, aunado a ello, tendríamos los t's simples, sería menos 16a, ¿vale? Que es este término de aquí, más 20b, que es este otro término de aquí, los dos multiplicados por t. Entonces, fíjense, aquí para poder agruparlos voy a poner un signo de más, un paréntesis, y la t, ¿sale? Y al final nos quedan estos dos términos, estos tres términos que son independientes. Entonces los ponemos al final, que sería más 2a menos 8b más 20c igual a 100t al cuadrado menos 26t por e a la t. Bueno, y entonces, ahora sí vamos a escribirlo en orden, sería 20a por t al cuadrado más 20b menos 16a multiplicado por t, que es este segundo término, este de aquí, más 2a menos 8b más 20c, más este que está aquí, que ya habíamos quedado que era 13d por t por e a la t, más 2d menos 8d, que sería menos 6d, entonces vamos a ponerlo aquí, menos 6d e a la t. Con eso ya habríamos terminado, sería 100t al cuadrado menos 26t e a la t. Y ahí es donde va a estar el problema, ¿vale? El gran problema. Espero que lo alcancen a ver en este momento. Para empezar tenemos que comparar los coeficientes. 20a por t al cuadrado lo comparamos con lo que está multiplicando a t cuadrado del otro lado, que sería 100t al cuadrado. Entonces de ahí sale directamente el valor de la a.
O sea, 20A tiene que ser igual con 100 y por lo tanto A es igual a 5. Directamente, o sea, A vale 5. Ya está. Ahora, vámonos con el segundo término que no aparece. Este término de aquí no aparece del lado derecho de la ecuación. Y recuerden que si no aparece, entonces lo igualamos con 0. ¿Sale? Lo hacemos igual con 0. Es decir, 20B menos 16A tiene que ser igual con 0. Entonces tendríamos 20B menos 16 por 5, que sería 80. 16 por 5 sería igual a 80, igual con 0. Entonces, de ahí sale también el valor de B. 20B sería igual a 80, y por lo tanto B valdría 4, ¿no? Entonces ya conocemos el valor de A, ya conocemos el valor de B, y ahora nos vamos con el término independiente, que es este de aquí, este que estoy enfatizando con una nubecita, ¿no? También nos damos cuenta del lado derecho que no aparece, entonces tenemos que igualarlo con 0, es decir, 2 veces A menos 8B más 20C debe ser igual con 0. Entonces A vale 5, 5 por 2 es 10, B vale 4, 8 por 4 es 32, más 20C debe ser igual con 0. Entonces 10 menos 32 es menos 22. Lo pasamos del otro lado, entonces 20C tiene que ser igual a 22. Y de ahí saldría que C es igual a 22 veinteavos, o sea, 11 décimos, ¿no? Podríamos verlo así. 11 décimos. Y aquí es donde se van a enojar conmigo, porque, ¿qué creen? Cuando comparemos el 13DT por E a la T, claro, este habría que compararlo con este de aquí. Ahora sí consideramos el signo. Ahora sí tomamos en cuenta el signo. 13D tiene que ser igual a menos 26. Claro, todo lo demás es lo semejante que es T por E a la T. Entonces de ahí sale el valor de D. De ahí saldría que D es igual a menos 2. Pero con el segundo término, que es menos 6D, voy a enfatizarlo de esta manera, menos 6D por E a la T, nos damos cuenta que no aparece el otro lado de la ecuación, y si no aparece, recuerden que se iguala con 0. Entonces tendríamos menos 6D igual con 0, y ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque si menos 6D es igual con 0, entonces supone que D debería ser igual con 0. ¿Qué nos está diciendo? Estas dos partes se contradicen en sí mismas. Nos está diciendo que D es igual con 0 y que al mismo tiempo D es igual a menos 2, lo cual es un absurdo, ¿no? Esto no es posible. Esto querría decir que la solución particular no sirve, no funciona, ¿vale? O no funciona de esa manera. Permítanme un segundo, ¿eh? Listo. Ahí está, ¿no? Donde menos 6D es igual con 0, lo que le estaba diciendo ahorita, menos 6D por E a la T no aparece del otro lado, es igual con 0, y entonces concluiríamos que D es igual con 0. Entonces no aparece, no es posible que sucedan estas dos partes. Ahora, si ustedes llegaran a hacer el procedimiento de esta manera, ¿no? Y concluyen que D es igual a menos 2, estarían fallando. ¿Sí? O sea, simplemente eso, estarían fallando. Porque si D fuera igual a menos 2, entonces al final estarían diciendo que aquí tenemos 12E a la T, ¿sale? Y ese 12E a la T no aparece del otro lado y estaría causando problemas. Al final, 12E a la T sería igual a 0, lo que nos estaría diciendo esa parte, lo cual es absurdo, ¿vale? No es posible. Espero que logren verlo, y vale la pena que lo veamos así para que ustedes lo comprueben. Es decir, lo que les sugiero es que ahora comprueben que realmente no funciona. O sea, consideren, vamos a verlo así, consideren que D sí vale menos 2, y entonces escriban la solución particular. Pero cuando la quieran comprobar se van a dar cuenta que hay problemas, o que se van a meter en problemas en ese sentido. ¿Sale? Entonces, para resolver una ecuación diferencial de segundo grado no homogénea, necesitamos reflexionar bastante sobre lo que estamos haciendo. ¿Sí? O sea, cada uno de los pasos que estamos haciendo no es nada más por hacerlo, sino que necesitamos ver cuál es la estructura que estamos organizando o representando. Y entonces, bueno, si lo hacemos por variación de parámetros, o si lo hubiéramos hecho por variación de parámetros, pues seguramente nos vamos a llevar un rato, como en el ejercicio de hace rato.
¿no? O del principio de la clase. Tal vez no tengamos que utilizar funciones trigonométricas y esa sea una ventaja, ¿no? Pero de todas formas nos llevaríamos un rato en resolverlo de esa manera. Así es que les voy a dejar de como ejercicio que ustedes lo terminen de resolver, ¿no? Es decir, nosotros nada más discutimos un desarrollo, una posibilidad, ¿no? Lo voy a poner de esta manera. ¿Sale? Nosotros vimos ya una posibilidad sobre cómo resolver el problema, pero nos dimos cuenta que no funciona, ¿vale? Y se dan cuenta fue todo lo que desarrollamos, ¿vale? Ahora, entonces, para poder utilizar, recuerden que para poder utilizar la técnica de variación de parámetros tendría que comenzar con base en la solución homogénea, que en este caso es E a la 4t por C1 coseno de 2t, C2 coseno de 2t. Pero aquí hay que tener cuidado porque para variación de parámetros hay que considerar además el término exponencial. O sea que este ejercicio es una joya, de verdad. Este es buenísimo para discutir. Tiene bastantes, vamos a verlo así, bastante de dónde explotar el ejercicio, ¿no? Pero vale mucho la pena que lo aborden desde el principio de esta manera. Así que bueno, ¿tienen alguna duda, algún comentario? ¿Puedo mostrarme el final para poder acabar de copiar? Sí, Alejandro Cano. ¿Es eso? Sí. Ahí. Gracias. Entonces solamente nos queda hacerlo por el segundo método, ¿verdad, profe? No, podríamos seguirlo intentando con variación perdón, con esta técnica, con la de coeficientes indeterminados, pero habría que cambiar la estructura. Ahorita vamos a comentar eso, habría que cambiar la estructura de la solución particular, ¿vale? Ahorita que terminen de copiar, comentamos eso. Gracias. Vale, entonces vamos a ver qué es lo que está sucediendo de este lado y discutir cuáles son las posibilidades, ¿no? Para que ustedes puedan desarrollarlo de esta manera. Fíjense. Esta solución particular no funcionó, ¿vale? Con eso ya quedamos de acuerdo. Permítanme ordenar esta parte nada más. Bueno. Entonces, como esta solución particular no funciona, deberíamos cambiar la estructura. Ahora, fíjense, cuando una solución particular de este estilo no ha funcionado, no ha resultado de la manera en que nosotros esperábamos que resultara, podemos cambiarla de la siguiente manera. Es decir, no valdría la pena que agreguemos, en primer lugar, la variable de la función exponencial, pero eso es porque no aparece la función exponencial de manera independiente. Es una posibilidad, pero no es la única. Hay al menos otras dos posibilidades que deberíamos de intentar antes de
concluir o antes de empezar a hacerlo por variación de parámetros. Digo, es mi sugerencia, ¿no? Podríamos proponer que la solución particular tenga la misma estructura, que es AT cuadrada más B por T más C, pero que la parte exponencial tenga estos dos términos, D por T más E, multiplicado por T, por E a la T, perdón, ¿sale? Es decir, ahora cambiamos el primer término, que era variable, multiplicado por la exponencial, a una expresión lineal. Esta es una primera posibilidad, este sería el segundo intento, si lo quieren ver así. El tercer intento sería ya utilizar el término cuadrático, ¿vale? Si no funciona ninguno de los anteriores, ni funciona este, ni este otro, que ya vimos que no funciona, entonces quizás lo que haya que hacer entonces ya sería agregar el término cuadrático. Pero primero hacerlo simple. Es que eso es lo más simple posible. D por T al cuadrado por E a la T. El problema con este es que no respeta la estructura de esta parte de aquí. Sí hay que respetar que aparece el T. Entonces nos vamos a dar cuenta que esta posibilidad, esta variante podría causarnos ciertos problemas, ¿no? Entonces, para que no nos cause problemas, le agregamos el término lineal que debe de aparecer, ¿sale? Este término lineal sí debe de aparecer de entrada, ¿no? Pero bueno, es posible que funcione de esta manera. Ahora recuerden lo que les he dicho desde el principio, no hay manera de saber cuál es la forma correcta. Hay diversas posibilidades. Ahorita les estoy mostrando cuáles son esas posibilidades, ¿vale? Pero hay que explorar, o sea, hay que ensuciarse las manos con todo esto para poder aprender, para poder hacer pericia en ese sentido, ¿no? Entonces, al menos esas son dos posibilidades que les muestro por las que pueden intentar desarrollar el problema. Ahora, si lo van a hacer por variación de parámetros, entonces recuerden que para variación de parámetros debemos de tomar la estructura de la solución homogénea, ¿sale? Entonces, en este caso sería de la siguiente manera, hay que tener cuidado con eso. Voy a recorrer un poquito más la pizarra. Tendríamos que YH es C1, vamos a escribirlo de esta manera, multiplicado por E a la 4T. Estoy desarrollando, si se dan cuenta, por el coseno de 2T, más C2 por E a la 4T por el seno de 4T. Entonces, cuando escribamos las relaciones que se deben de cumplir por relación de parámetros, debemos de considerar las derivadas de estos dos términos, ¿sale? Ese es el detalle también para variación de parámetros. Sí, entonces aquí en variación de parámetros tendríamos, recuerden que sería C1' multiplicada por los mismos términos, sea la 4T coseno de 2T, más C2' por E a la 4T, seno de 4T, igual con 0. Y la segunda parte sería C1', pero multiplicada por la derivada, nada más la voy a expresar así, multiplicada por la derivada con respecto a T de E a la 4T, coseno de 2T. O sea, no estoy escribiendo cuánto vale la derivada. C2' por la derivada de E a la 4T, seno de 4T. Igual, esta parte, la segunda parte, debe de ser igual a lo que está del lado derecho de la ecuación, que es 100T al cuadrado menos 26T por E a la T. ¿Vale? Entonces con eso ya tienen como para trabajarle un rato, para pensarle también. Un buen rato, de hecho, ¿sí? Pero como les digo, vale la pena que lo intenten, vale la pena que desarrollen todo eso, porque una vez que ya tengan todo eso desarrollado, pues ya cualquiera de los ejercicios que restan ya es lo más metodológico, ¿no? Ya sería pura talacha, por así decir. Pero primero hay que entender o hay que tratar de comprender de dónde vienen las cosas, de cómo vamos a proponer las soluciones, de cuál es la técnica que mejor dominamos o valorar, ¿no? En qué casos sí podemos utilizar una técnica y en qué casos no podemos utilizar cierta técnica, ¿no? Y vuelvo a repetirles, no se puede decir a priori cuál es la mejor técnica, ¿sale? Eso es, muchas veces es opcional, es dependiendo de cada uno. Por ejemplo, es como si preguntáramos cuál es la mejor técnica para resolver una ecuación cuadrática, ¿no? Vamos a pensar en x al cuadrado más 2x más, vamos a poner aquí, vamos a poner un menos.
menos 8, ¿vale? Igual con 0. O sea, ¿cuál es la mejor técnica para resolver la ecuación cuadrática? ¿Por factorización o por fórmula general? ¿No? Y entonces las respuestas van a ser variadas. Algunos van a decir, no, pues, por factorización. Otros van a decir, no, no, la fórmula general, esa siempre sirve. Cosas de ese estilo, ¿no? Y alguien más incluso se atrevería a decir, pues con la calculadora, ¿para qué nos hacemos, no? Pues sí, pero le estoy haciendo esa comparación, es posible, pero reflexionar que en estos casos no hay calculadora que resuelva estos problemas, ¿eh? Aquí sí hay que usar el cerebro, sí o sí, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo ven? Pues yo creo que ahí le dejamos para no saturarlos más. Lo que les sugiero es que realicen todos esos ejercicios, que empiecen a resolverlos. Este, si necesitan comparar o verificar algún cálculo, un resultado, cosas de estilo, saben que me pueden escribir un correo. Ahí estamos en contacto, como siempre, y yo con gusto estaré atendiéndolos. Si tienen alguna duda también, recuerden que ahí está el contacto. Bueno, pues para la siguiente clase vamos a extender esto mismo que hemos trabajado. O sea, todo lo que hemos hecho ahora lo vamos a extender al caso de ecuaciones diferenciales que pueden ser de tercero, de cuarto orden, de quinto orden, de enésimo orden, ¿vale? O sea, vamos a ver qué es lo que sucede cuando las ecuaciones diferenciales tienen mayor orden que el 2, o sea, mayor derivada que la segunda, ¿no? Vamos a ver ecuaciones diferenciales que tienen tercera derivada o hasta cuarta derivada, pero que siguen siendo ecuaciones diferenciales lineales, ¿vale? O sea, eso no va a cambiar. Y después de ver eso, pues ya podemos comenzar a estudiar la unidad número 3. O sea, ya prácticamente estamos terminando con la unidad número 2, ¿vale? Entonces, para que trabajen mucho, para que sigan estudiando, reciban un cordial saludo, nos vemos la siguiente clase, que tengan un excelente día. Bye. Ok. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Ustedes, hasta luego, no se desanimen, échenle ganas. Está duro el problema, profe. Hasta luego. Hasta luego, que tengan un buen día.